Bienvenidos y vamos a empezar la lectura de la palabra del Señor en el Salmos 119, desde el versículo 89 al 96. Dice así la palabra del Señor: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Esa es la palabra del Señor, que permanece para siempre en los cielos. De generación en generación es su fidelidad. Señor, ¿cómo cantamos, oh Dios? Llénanos de ti, oh Dios, un día más, Señor. Venimos a buscarte, Señor, a hallar refugio en tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque nos has dejado tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tu eterna palabra se mantiene firme. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Señor, que en la mañana de hoy podamos escuchar tu voz y que podamos tomar decisiones, Señor, de acuerdo a cómo ella nos hable a cada uno de nosotros. Señor, venimos cada uno con diferentes situaciones, desde nuestras casas, en medio de nuestras familias, en medio de las situaciones de nuestros países, Señor. Pero venimos ante ti, oh Dios, porque sabemos que tu presencia un día más está en medio de nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. ¿Si hay reuniones de niños? No, hoy no. Hoy los niños van a estar conmigo. ¡Qué bueno! Muy bien. ¿Cómo les fue con ese calor del martes? ¿Tienen buenos recuerdos? Gloria a Dios. Estamos vivos. Estamos vivos, ¿cierto? Sí, es buenos recuerdos por eso. Ahora, pensando en recuerdos, ¿qué es lo que más les gusta de la aplicación de Facebook? Yo les di una pista, a ver si... A los que usan Facebook. No sé las otras aplicaciones, ya los chicos ya eso es muy obsoleto, ya se ríen desde acá, los veo riéndose. Facebook, ¿qué es eso? A mí lo que más me llama la atención de Facebook es ver cuando hemos posteado alguna foto o algún evento y viene a la mente y nos recuerda, ¿no? Hace 8 años, y yo cuando veo hace 8 años digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué estoy comiendo? Yo voy anchando. No las estacas, sino... Y los recuerdos son importantes, ¿cierto? Nos traen, ¿qué? Alegrías, tristeza, nos llevan a reflexionar, nos llevan a pensar. Y pensando en los recuerdos, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué nos produce recordar las obras que Dios ha hecho en el pasado? Miren así, respondan. Pregúntese un momento. ¿Qué nos produce recordar las obras que Dios ha hecho en el pasado? Y ahí, como están en familia, están cerca, les voy a dar 30 segundos de esparcimiento para que dialoguen. Alivio. Bueno, he escuchado varias. Es gozo, felicidad, paz, seguridad, tranquilidad, esperanza. Y bueno, podemos acá seguir hablando de qué nos produce recordar lo que Dios ha hecho, ¿no? Y pensando en esto, quiero llevarlos al texto de Isaías.
capítulo 46, verso 9 al 10, dice de la siguiente manera: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Miren la orden, ¿no? Recuerden. ¿Qué tanto fue esta semana recordar en la palabra de Dios lo que Dios ha hecho? ¿Cómo nos comprometimos con no esta opción? Porque dice, si quieren, recuerden. ¿Cierto que no dice? Es un imperativo, es una orden. Recuerden. ¿Qué tan comprometidos estuvimos esta semana con recordar lo que Dios ha hecho? Pensando en esto, quiero llevarlos a través de algunas narraciones o algunas historias bíblicas. Vamos a estar mirando cuatro momentos o cuatro recordaciones. Y la primera, quiero que vayamos y nos ubiquemos en el jardín del Edén, ¿no? Y todo lo que nos podemos imaginar, el olor, los colores, ¿cierto? Y está esta pareja viviendo en su luna de miel y ha llegado un impostor. ¿Y qué ha pasado? Los ha engañado, ¿cierto? Los ha persuadido a que hagan algo que no le era permitido. Podían disfrutar de todo menos de este fruto. Y ellos deciden hacerlo. Entonces, uno empieza a hacerse algunas preguntas, ¿cierto? Y una de las preguntas que yo me hacía pensando en esto, ¿qué tanto nos parecemos a esta pareja? La creación era un motivo de recordar lo que Dios había hecho. Y a pesar de que todo lo que los tenía alrededor les ayudaba a recordar a Dios, aún así son persuadidos. ¿Qué tanto nos parecemos a esta pareja? Recordamos la palabra de Dios, pero aún no logramos ponerla en práctica. Y pensando en esto me hice una pregunta. Yo dije, ¿será que la primera pareja no había sido diseñada con la capacidad de enfrentar las tentaciones? ¿No se han preguntado eso? Solamente al pecador del quien se le ocurre. ¿Será que esa pareja estaba no tan bien diseñada? Y gracias a Dios encontré una respuesta en la palabra de Dios. Y quiero llevarlos con esto a 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice así: las tentaciones que se enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es... Quiero que hagamos una pausa ahí. Estamos viniendo hablando de los atributos de Dios, y el atributo que vamos a estar recordando en este momento va a ser el atributo de la fidelidad. Porque Dios nos dijo, recuerden, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará ¿qué? Grabémonos esto, para que puedan resistir. Entonces volvemos a la escena del jardín del Edén, volvemos a la historia del jardín del Edén. La pareja tenía una salida, porque Dios es fiel y les había permitido, les había dejado una salida. ¿Cuál era esa salida? La puerta del Edén. ¿Cuál era la salida? ¿Cuál era esa salida de emergencia? Pensando acá en el teatro de la salida de emergencia. ¿Cuál era esa salida? Déjeme recordar lo que Dios ha dicho. Génesis capítulo 2, verso 16. Dice, el Señor Dios te advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comieres de ese fruto, ¿qué va a pasar? La salida que el Dios les había dejado a esta pareja era la palabra de Dios. Era recordar lo que Dios había dicho. Y ahí entonces venimos nosotros también en escena. ¿Qué tanto nos parecemos a esta pareja? Que hemos visto
todo lo que Dios ha provisto, y acá quiero que hagan un pequeño barrido. Yo ahorita estaba hablando con María, y María, hacíamos un pequeño escáner de los años anteriores, cómo Dios ha provisto en medio de diferentes adversidades. Y sin duda todos nosotros acá tenemos testimonios de cómo Dios ha sido fiel y ha provisto en todo. Esta pareja no le faltaba nada. Y cómo esta pareja permite ser seducida. Y creo que es, otra vez, esta salida que Dios les ha dado es recordar su palabra. Y Cristo nos moverá bien cuál es la salida en medio de la tentación. Recordamos en Lucas capítulo 4, cómo el Evangelio nos habla de las tentaciones del Señor, cómo Satanás lo tienta, y cuál es la salida que tiene el Señor. ¿Cómo le responde a Satanás? Escrito está. Y qué importante entonces que nosotros nos comprometamos a recordar la palabra diariamente, porque en medio de que podemos apropiarnos de esa palabra, recordar lo que Dios ha hecho, es una palabra que también para nosotros en los momentos difíciles, en los momentos que tenemos tentaciones. ¿Qué tanto en medio de nuestras experiencias de tentación diaria estamos recordando la palabra de Dios? Ahora, ¿qué tentación es la que usted está viviendo? Voy a nombrar algunas, a ver, tal vez les ayude a recordar, hablando de recuerdos. Tal vez las tentaciones sean las apuestas, tal vez las tentaciones sean alguna adicción, tal vez la tentación es la necesidad de trabajar mucho porque se va a acabar el dinero, falta de confianza en que Dios va a proveer. Tal vez la tentación es decir, yo necesito tomar venganza de aquel o aquella cosa que me han hecho. ¿Qué es aquello que nos tienta? Es decir, yo necesito hacerlo. Ahora, recordemos entonces que en medio de las tentaciones Dios es fiel y siempre nos dará una salida. Pero bueno, esta historia no ha terminado desde la pareja, ¿cierto? Esta historia muestra más características de Dios y muestra a Dios como misericordioso, Dios de gracia, y en medio de eso hay una promesa. La promesa dice que Dios pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre su simiente y la de ella. Su simiente le aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Imagínese a Eva, que es la que está recibiendo de alguna manera directamente esta promesa, y se preguntará, ¿qué significará? Y está hablando de simientes, semillas. ¿Será mi hijo? Y el primer hijo que ella tiene, ¿será que es el que va a traerme, que va a aplastar esta serpiente? Y vemos, y ese va a ser el segundo recuerdo. Nuestro segundo recuerdo es recordar estos dos hermanos, ¿no? El primogénito Caín y su otro hijo Abel. La rivalidad de Caín por ver que la ofrenda de él no ha sido grata a Dios, pero él siente envidia por su hermano y presenta un momento, un cuadro de ira. Y mire cómo se le acerca al Señor en medio de ese cuadro de ira. Y le hace una pregunta, inicia: ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? ¿A cuánto le han hecho esa pregunta esta semana? ¿Por qué estás tan enojado? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El Señor a Caín también le da una salida. Dios también es fiel en medio de lo que está viviendo Caín. ¿Qué tanto nosotros recordamos la palabra de Dios en medio de nuestros enojos? ¿O qué es lo que recordamos? ¿Qué hacemos en medio del enojo? Dios, siendo fiel, le habla a este hombre enojado y le dice que él tiene la capacidad de controlar su enojo. Esa era la salida, ¿no? Ahora, nuestras familias experimentan diversos conflictos por diversas razones. Lamentablemente muchos de esos no se logran solucionar, y la pregunta es ¿por qué?
aún entre familias cristianas? ¿Por qué no logramos solucionar las rivalidades, las problemáticas? ¿Por qué no logramos controlar nuestro enojo? Una respuesta posible es porque, a pesar de ser cristianos y decir que confiamos en la palabra de Dios, la olvidamos rápidamente. Y esto hace que nuestra práctica del Evangelio sea similar a la de Caín. El Evangelio de Caín se parece cuando usted envía un mensaje de WhatsApp y sale la flechita que lo han leído y usted nunca recibe respuesta. Caín tan solo dejó en visto al Señor, pero el Señor le había provisto una salida. ¿Cómo reaccionamos en medio del enojo? ¿Cómo reaccionamos en medio de la ira? ¿Recordamos la palabra de Dios? Todos tenemos una salida en medio de la tentación, puede ser el enojo. Esta semana leía un artículo de una persona acá en Inglaterra que en medio de un momento de ira va a la casa de su ex esposa, se encuentra con la pareja nueva de su esposa, alegan un poco, su hija tiene también un altercado con su hija, él toma el carro, la golpea, avanza, vuelve y la golpea y termina la chica muerta, aunque él la lleva al centro médico, pero hace 5 días le dieron juicio y determinaron que él era culpable. Mató a su propia hija en un momento de... Tenemos una salida. ¿Cuál salida estamos tomando en medio de nuestro enojo? ¿Cómo estamos manejando nuestras problemáticas de pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos? ¿Estamos yendo a la palabra de Dios? ¿Estamos recordando la palabra de Dios? ¿Estamos recordando que Dios es fiel y aún en medio de eso que digo no puedo controlar, Dios me dice que sí, lo puedo controlar? Siempre hay una salida. Vamos a la acción número 3, o la historia número 3, recordando acerca de la fidelidad de Dios. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no nos defines qué es fidelidad y no sigue con escenas? Y hay muchas cosas que uno puede dar un concepto, pero a veces los conceptos quedan en el aire. Ustedes tal vez salgan de acá y se les ha olvidado el concepto, pero cuando recordamos, y por eso la didáctica del Señor, recordar que es la fidelidad, es en medio de cómo se ha relacionado con el ser humano, es en medio de la relación que Dios ha tenido con la humanidad que conocemos su carácter. Si no tuviéramos la palabra de Dios por nuestros sentidos, no lograríamos entender quién es Dios. Pero ha dado su palabra y nos invita hoy, o nos ordena más bien, a que recordemos quién es Él a partir de lo que Él ha hecho. Y los quiero llevar a la tercera escena pensando en esto. Y voy a hacer un salto de bastantes años. Hemos dejado la primera pareja con su hijo. Hemos visto que Dios cumplió su promesa de que morirían, y así evidentemente se vio, mueren. Adán y Eva han recibido una promesa de que la simiente de Eva iba a ser la que aplasta a la serpiente, pero vemos que Caín no era ese. Y termina la primera pareja y esa promesa, ¿qué pasó? Saltamos, y quiero saltar hasta Abraham. Me hubiera gustado ver todos los personajes, pero sería muy largo. Pero les invito a que lo lean y miren en esa forma de ver quién es Dios en medio de cada historia bíblica. Quiero llevarles a la de Abraham, que es la tercera. Miren, recordemos este texto que nos abre el tema de Abraham. Dice, por medio de ti, Abraham, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y no sé si ustedes... Uno obviamente entra como un lector que ya conoce mucho de la historia de Abraham, y ya sabe que uno llega allá y uno dice, pero ¿cómo va a ser posible esto? De hecho, cuando Abraham sale de su tierra y su parentela, ya era avanzado en años, y sale de allá y da ese salto de fe solamente por esta promesa: en ti serán benditas todas. Y yo no sé qué le pasaría por la mente a Abraham. Diría Abraham, uy, me voy a ganar en la lotería, ¿qué me van a dar? Y yo voy a poder repartir. ¿Cómo voy a poder bendecir? Y es en medio de esto que encontramos esta pareja que tiene problemas, como les he dicho, de esterilidad. Y ellos ven que pasan los años y no.
No llega la promesa, ¿y qué pasa? ¿Qué entra? ¿Qué emoción entra en ellos? ¿Qué sentimiento? Duda. ¿Qué más? Sí. Empiezan momentos de duda y la duda los lleva a buscar una salida. ¿Cuál fue la salida de esta pareja? Agar. Agar es la salida que ellos ven a que ellos pueden tener una descendencia. ¿Y qué pasa con Agar? Y cuando uno lee la historia ve todos los conflictos que genera Ismael, el hijo de Agar, el hijo que va a tener con Abraham, ¿cierto? Y Dios es fiel, y a pesar de que esta pareja ha tomado un atajo, ha tomado algo que no debería, Dios es fiel porque le había dado una promesa a Abraham y Sara, y a pesar de que ellos eran infieles, Dios cumplió su palabra. ¿Y cuál era su palabra? Que ellos tendrían un hijo para tener descendencia. Y pasan los años y el Señor trae esto. Génesis 21, 1 al 2 dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. ¿Qué tanto nosotros tomamos atajos para solucionar ciertas circunstancias de nuestra vida? Atajos que van obviamente contraria a la voluntad de Dios. ¿Qué atajos tomamos a nivel financiero? ¿Qué atajos tomamos en la educación de nuestros hijos? Y déjenme abrir un paréntesis acá. El castigo físico tal vez en algún momento sea el último recurso, si es realmente moderado, si es realmente con sabiduría. Si el castigo físico es lo primero que usted toma, es el atajo a la corrección de su hijo. Hay que trabajar en discipular a nuestros hijos. La iglesia provee algunos espacios para discipular, pero las responsabilidades son de nosotros. Y bueno, acá ya todos no son padres ya de hijos chiquitos, pero tienen nietos, abuelos. Tómense en serio el papel de abuelos. Bueno, y ser padre nunca termina, ¿no? Sabemos cuándo inicia, pero nunca termina. Podemos seguir discipulando a nuestros hijos. ¿Qué atajos estamos tomando? ¿Cómo están nuestras relaciones? Una pareja que toma el atajo, pero que Dios le cumple su palabra y muestra que Él es fiel. Ahora, ¿cuál sería nuestra reacción en medio de todo esto que va sucediendo, ¿no? Hay muchas cosas. ¿Cómo sería ya la forma de que ellos se encuentran con Dios? ¿Cómo ven ahora a Dios, Abraham y Sara? He dicho que la fidelidad se puede definir, pero creo que es en esa relación en que yo empiezo a confiar en el Señor. Y es en los momentos difíciles donde nadie me puede solucionar. Cuando Dios provee, es que va creciendo. Y ellos han crecido en fidelidad, han visto que Dios cumple a pesar de las dificultades. Y el niño va creciendo, el niño va dándoles más alegría. Imagínense el par de abuelos con un niño pequeño, todo lo que disfrutan. Y un momento a otro el Señor decide pedirles el hijo. ¿Qué les dice el Señor? Le dice el Señor que sacrifique a Isaac. Y uno no ve a Abraham discutiendo el tema, sino que Abraham toma a su hijo, se va y va caminando. 3 días de camino. Pero el texto bíblico no nos permite saber qué preguntó Abraham. ¿Qué tantas preguntas le hacía Isaac? Pero Abraham iba determinado a hacer lo que iba a hacer. Isaac le pregunta, bueno, ¿dónde está la ofrenda? Abraham no contesta, Dios proveerá. Dios proveerá. No sé cómo reaccionamos en medio cuando Dios nos pide algo que debemos dejar. ¿Cómo es nuestra reacción cuando Dios nos ha dicho tan claramente que debemos dejar algo y no lo queremos dejar?
Y miren lo interesante, que la fidelidad que Dios pide al ser humano no es ni siquiera a nuestra familia. La fidelidad que Dios le está pidiendo a Abraham, ¿a quién es? Al mismo, al Señor. ¿Qué tanto está nuestra fidelidad al Señor? Y aún podemos dejar todos los demás a un lado. Jesús, cuando hablaba del costo de ser discípulo, le decía que deberían ¿qué? Quien no aborrezca a la familia, es uno de los textos difíciles, porque la lealtad a Dios, seguir a Dios, implica que seamos leales a Él, no a un país, no a un gobierno, no a nuestra familia, ni siquiera a nosotros mismos. La lealtad a Dios es a Él. ¿Qué te está pidiendo Dios que debes dejar? Hay una pequeña oportunidad para conocer un poco el pensamiento de Abraham, pero no está en Génesis, nos lo muestra Hebreos. Miren lo que dice Hebreos. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder ¿para qué? Volverlo a la vida. Dios se relacionó con el Dios Todopoderoso y entendía que era todopoderoso, que si le pedía eso, Él lo podía levantar. ¿Cuántos diagnósticos médicos con pruebas hemos visto que Dios ha dado reversa? ¿Cuántas cosas que hemos visto que no son posibles, Dios las ha hecho posibles? Solamente Abraham creció en su fe cuando se relacionó con Dios. Y por eso la importancia de recordar su palabra, porque es en medio de recordar quién es Dios que nuestra fe crece, se desarrolla. Y cuando estemos en medio de la adversidad, estemos en el gimnasio de la disciplina o de la prueba, ¿qué va a pasar? ¿Nuestra fe qué? Crece. ¿Estás en medio de una prueba? ¿Estás en medio de una circunstancia difícil, de un desafío? ¿Qué dice Santiago? Y uno no entiende las palabras de Santiago cuando está dentro de la prueba. Siéntanse felices, dichosos, bienaventurados. ¿Bienaventurado de qué, Santiago? Es porque allí va a crecer. Y en Abraham ha crecido. Y otra vez, uno empieza a ver cómo Dios es fiel. Después de que Abraham ha tomado la decisión y ha sido fiel, y Dios ha provisto una ofrenda, no sacrifica a su hijo, porque era mostrarle también a Abraham que él no era como los dioses que eran alrededor, que pedían sacrificios humanos. Él es diferente. Mire lo que le dice Dios a Abraham. Dice Génesis 22:16, dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, ojo lo que dice, juro por mi nombre, que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán. Todo eso porque me has. Si sabemos que Dios cumple, si sabemos que Dios es fiel, ¿por qué no obedecemos? Si hemos visto tantos milagros alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestros hijos, ¿por qué nos cuesta tanto? Y eso es algo que voy a dejarlo ahí y espero que al final vaya resolviéndolos. Dios a lo largo de la historia nos recuerda que nos espera grandes bendiciones cuando obedecemos a su palabra, pero eso hace necesario recordarla, ¿no? Por ejemplo, el texto que mencioné de Corintios dice: y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea ¿qué? Mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan ¿qué? Resistir. Y no estoy diciendo con esta palabra que Abraham fue tentado, porque la palabra de Dios es muy clara y nos dice que Dios no tienta.
pero sí nos permite que pasemos por pruebas, porque en medio de la prueba nuestra fe se desarrolla, crece. Cuando es expuesta al dolor, ¿recuerdan cuando hacemos abdominales? Yo empiezo el lunes a veces 20 abdominales, el martes 30, el miércoles 40 y ya el dolor del miércoles ya no me permite avanzar. Pero sé que si sigo avanzando, que en medio de ese dolor se seguirá desarrollando ese músculo que ha sido rebelde los últimos años. Si está en medio de una prueba, sepamos que Dios ha dado una salida. Y su salida es recordar que Él está presente. Por ejemplo, no sé cuál es su salmo favorito, pero a mí uno de los salmos que me parece wow es el Salmo 23. Porque me habla que me provee en todo lugar. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Porque ahí está el Señor, ahí también me está pastoreando. Y es ahí que también entiendo quién es Dios. En medio de una relación comprendo las características, los atributos de Dios que ha dicho que es fiel. Ahora, antes de llegar a la última escena, déjenme hacer un barrido general del Antiguo Testamento. Vimos que a Abraham se le da una promesa, pero Abraham tiene un hijo, pues tiene su hijo y este hijo se casa, tiene una familia, pero la familia de Isaac, ¿qué va a ser? ¿Qué? Una familia muy terrible, muy disfuncional. Sus hermanos, otra vez par de hermanos, se pelean, llegan a tener mucha problemática. Esa familia, pues, ¿dónde va a ser bendecida la tierra? Después llega y el lente de la Biblia nos muestra la historia de Jacob. Y lo mismo, esta familia ¿qué? Disfuncional. Unos hijos que uno dice, pero, oye, ¿de ahí va a salir el Mesías? ¿Pero cómo? El pueblo después se va al desierto, ¿no? Cuando salen de Egipto se lleva al desierto y allí vieron todo lo que Dios hizo, que los liberó de un ejército sin ni siquiera un arma, sin ni siquiera coger una espada, nada. Pero ese pueblo renegaba, dudaban y bueno, acá un largo etcétera que ustedes podrían completar. Pero después nos encontramos, bueno, acá no lo tengo en la diapositiva, pero vemos a Josué. Y a Josué se le da una promesa. ¿Cierto? En capítulo 1, no sé cuántos de ustedes han recibido la Biblia y le han regalado ese texto bíblico. Esfuérzate, dice valiente, no temas ni desmayes. Y recuerda las palabras. Y recuerda, lee y medita de día y de noche. Porque es ahí que él pudo realmente llegar a esa tierra prometida. Pero después ese pueblo vuelve y se desordena. Llega el tiempo de los jueces y el último capítulo de jueces nos dice un cuadro exacto de qué es lo que pasaba. Dice que cada uno vivía como bien le parecía, en palabras más sencillas, cada uno vivía como le daba. Y ojo, era un pueblo que tenía la ley de Dios, tenía los primeros 5 libros de la Biblia y de forma clara entendían quién era Dios. Después llegan los monarcas, no, queremos un rey, pero miren lo que les va a pasar. Y ojo, Dios advierte, pero el pueblo dice, no importa, queremos un rey. Bueno, ahí tienen sus consecuencias. Y vemos que los reyes en Israel los llevan ¿a dónde? Al exilio. Dios cumple su palabra y cumple sus advertencias. La primera pareja fueron expulsados, van a recibir muerte. Caín y Abel le dicen, ojo, te va a controlar, y lo controló. Y todas las veces Dios cumple su palabra y en esto empezamos a ver la fidelidad de Dios, que no se está moviendo por lo que los demás hacen, no se está moviendo por lo que el pueblo está haciendo, sino está siendo fiel a su palabra y nos está mostrando más quién es Dios, que es alguien en quien realmente puedo confiar, quién es alguien que dice no o sí, quién es alguien en que puedo tener certeza. Termina el tiempo de los monarcas, el reino se divide, todo el esplendor se acaba, llegan muchas problemáticas y en el tiempo del exilio también suceden muchas cosas, pero hay algo muy especial en el tiempo del exilio y empieza a haber arrepentimiento, porque este pueblo recuerda. Y ahí la importancia otra vez de en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de todo lo que sucede, es recordar que Dios es fiel, que Dios está.
Si quieren leer un libro que les ayudaría a ver esta fidelidad de Dios, léase en Oseas. Si no se han leído un libro chévere de la Biblia, así que diga, wow, como una novela, Oseas, pero no es una novela, es una historia de cómo Dios se relaciona con un pueblo infiel. Vamos a entrar a la última escena, cuarta escena. Y antes de pasar a la cuarta escena, recordarles todo lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. Y hay una promesa que quedó por allá, que no vimos en Eva. Y que en Abraham se ha dicho que habrá bendición a través de su descendencia. Y uno dice, pero ¿cuál? Si acá hemos visto que no hay nada. Pero llegamos al primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón, y encontramos la historia de Jesús. Voy a leerles esta pequeña parte de la narración. Dice: José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que ella lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y le llamarás Jesús, porque el que salvará a su pueblo de sus pecados. El pueblo estaba esperando que lo librara del yugo de Roma, pero lo que Dios entiende y la promesa de Dios empieza a desarrollarse de forma más clara. Van a ser salvados de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa... Todo esto sucedió para que se cumpliera. Y Mateo sí que nos va a hablar de cumplimiento. Y esto se cumplió, y esto se cumplió, y esto se cumplió. Entonces, ¿qué nos va mostrando toda la palabra de Dios? Y cuando vemos las profecías que no se han cumplido, y cuando vemos en Jesús que se cumple, que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel en medio de las tentaciones, nos da una salida, pero también Dios es fiel a su palabra. Y vemos que todas esas escenas de fidelidad de Dios, pudiéramos decir que el sello o la firma de lo que Dios ha hecho, lo ha firmado ¿con qué? ¿Con qué tinta? Con color de sangre, o más bien con sangre. Dios ha firmado y ha mostrado que su fidelidad con el ser humano que es infiel, Él lo va a salvar y Él lo va a rescatar, porque si no muere eternamente. ¿Qué tanto nosotros vemos a lo largo de la historia bíblica la fidelidad de Dios? Pero que ojo, ¿qué tanto a lo largo de la relación que yo empiezo a tener con Dios empiezo a conocerlo como el Dios fiel? No fue en otro lugar, sino fue en la cruz. En el lugar que Satanás menos esperaría, donde su cabeza va a ser aplastada. Allí es donde esa promesa dada a Eva se cumple. Es en Cristo que esas promesas a Abraham de que serán benditas todas las naciones se cumplen. ¿Qué tanto nosotros vamos diariamente a la cruz? ¿Qué tanto nos negamos a nosotros mismos? ¿Qué tanto, como dijo Pablo, juntamente con Cristo estoy? ¿Qué tanto nos negamos a nosotros mismos? Si una de las cosas que más se trabaja en estos tiempos en la sociedad es el egocentrismo. Ayer hablaba con alguien acerca de los tamaños de las viviendas en Londres, y hablaba que cada vez son más, pero y no solamente en Londres, en todo lado. Y eso responde a cómo la sociedad ha cambiado, a cómo la sociedad dice: no, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo mejor me vivo solo y me compro un perro, o un gato, o otra mascota. Es muestra de una sociedad egoísta. ¿Qué tanto nosotros estamos entendiendo el tema de la fidelidad de Dios a partir de todo lo que hicimos en este cuadro? ¿Qué tanto hoy nos podemos ir entendiendo que es la fidelidad de Dios? Lo hemos visto nomás en dos facetas grandes. Una, en la tentación Dios es fiel, que da una salida, y la otra es que Dios cumple su palabra.
Dios es fiel porque muestra su cumplimiento de la palabra. Y podríamos hablar de la fidelidad en muchos momentos. Dios como proveedor. Ahora, si este tema de la fidelidad de Dios ha quedado claro hoy en nuestras vidas, y si entendimos esta parte de la enseñanza, tenemos un compromiso. Y el compromiso es que vivamos coherentemente a que Dios es fiel. Si no vivimos coherentemente a la fidelidad de Dios, entendiendo que Él es fiel, entonces estamos aumentando nuestra infidelidad a Dios. ¿Quién es fiel a su palabra? Miren lo que Jesús le dijo a los discípulos, Lucas 12, 47 y 48. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente ¿qué? Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado. A alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. No sé cómo vinieron esta mañana, qué tan claro tenían el tema de que Dios es fiel, pero de acuerdo a este texto nos vamos con un peso más alto. Si entendemos claramente que Dios es fiel y no vivimos coherentemente a ese entendimiento. Dios le dijo a Abraham que había bendición, pero en muchos lugares también nos habla de que habrá castigo. Uno se pregunta a los discípulos que caminaron con Jesús, que vieron los milagros, y piense cuál es el milagro que más les sorprende de todos los que uno encuentra en los evangelios. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa aún en sus últimos días con el Jesús cuando va a la cruz? ¿Todos qué? Desaparecen. Vieron cómo Dios multiplicó los panes, vieron cómo Dios calmaba la tormenta, vieron cómo Dios sanaba a enfermos, vieron cómo Dios resucitaba a enfermos, vieron cómo Dios perdonaba pecados, vieron cómo Jesús hizo muchos milagros, y aún así lo abandonaron, no fueron fieles. ¿Qué pasó? Todos tenemos momentos en que somos infieles. Fue muy curioso, esta semana estaba yo estudiando este tema y me gusta mucho irme a la orilla del río, y más en estos tiempos de calor. Y ahí pasaron unos chicos un poco difíciles en sus bicicletas y haciendo desorden, y yo en mi cabeza, que te estrelles contra ese muro, que te estrelles contra ese muro. Y por ahí en la mente, uy Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando de tu fidelidad y estoy pidiendo que se estrellen. Y eso me llevaba a recordar qué es lo que dice Dios en su palabra. Y Dios me invitaba a orar por esos chicos que no han conocido al Dios fiel. Y por eso sus vidas estaban tan desordenadas. Porque tal vez ninguno de nosotros nos hemos levantado a mostrarles el Dios fiel. Que no solamente se predica, sino que se vive. ¿Cuándo cambió la vida para los discípulos? Estaban escondidos. Cuando Dios se presentó y evidenciaron que Dios era real. Cuando vieron que Jesús resucitó, sus vidas cambiaron. Sus vidas toman otro rumbo. Cuando nosotros nos encontramos con el Jesús de la palabra de Dios, tiene que pasar algo en nuestras vidas, si no, no hemos conocido a Jesús. Jesús, cuando resucita, cuando está con ellos, les enseña, pero les deja una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Esperen en Jerusalén, ¿a qué? Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos. Dios nos ha dejado su Espíritu Santo, que nos recuerda que Él es fiel, y que en medio de las dificultades, que en medio de las tentaciones, que en medio de lo que vivamos cada uno de nosotros, Dios provee. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no tenía el Espíritu Santo. Los discípulos cuando caminaron con Jesús no tenían el Espíritu Santo, pero fue dada una promesa
para nuestros tiempos, el Espíritu Santo viene a morar en aquellos que han creído a la palabra de Dios, que en aquellos que han creído que lo que dice el texto bíblico es real. Inicié con una pregunta: ¿qué nos produce recordar las obras que Dios ha hecho en el pasado? ¿Qué produce? ¿Qué nos ha producido hoy? La respuesta lógica al recordar las obras de Dios, quien ha mostrado su fidelidad en medio de nuestra insensatez, ha de ser que seamos fieles, que confiemos, que creemos en Cristo y a su mensaje, a la luz de lo que Él ya ha dicho, a la luz de su palabra. Y Él ha prometido muchas cosas, entre ellas que la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Él ha prometido que vendrá por segunda vez. Él ha prometido que cuando venga, ¿a qué vendrá? ¿Cómo estamos nosotros hoy ante el Señor? Hoy no podemos salir iguales. Tenemos un peso, y es ver que Dios es fiel y que Él cumple. Así como la primera pareja fue expulsada del Edén, aquellos que realmente no inicien una relación con el Señor, el libro de Apocalipsis termina de la siguiente manera, y con esto termino. Dice: aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice: sí, yo vengo pronto. ¿Estamos preparados? ¿Vivimos el Evangelio en nuestros trabajos, en nuestras familias? Quiero dejarles, así como iniciamos, un minuto para que entre ustedes cerquita hagan una conclusión de lo que Dios los desafió hoy, de cómo el Evangelio hoy les lleva a ser fieles. Si alguno está solito y quiere estar solito, está bien, pero si están ahí cerca en familia, tienen 60 segundos para que piensen cómo Dios ha hablado hoy, para que tal vez recuerden cómo Dios ha sido fiel con nosotros y cómo estamos nosotros como familia respondiendo a esa fidelidad de Dios. 60 segunditos. Muy bien, les queda la tarea. Sigan reflexionando. Sigamos reflexionando, me incluyo. Muy profundo la fidelidad de Dios. Todos tenemos una salida en medio de las tentaciones que todos vivimos. Su palabra se cumple. O somos parte del pueblo de Dios o no lo somos. Conclusiones. Voy a leerlas acá. Nuestro Padre Celestial nos ha demostrado a lo largo de la historia que podemos confiar 100% en Él. Él nos ha dado su palabra y sus promesas siguen vigentes. A medida que vemos la forma en que Dios es fiel y que cumple sus promesas, crece nuestra confianza en Él. Así como nuestra confianza en otras personas crece con la interacción diaria, nuestra confianza en Dios crece en la misma manera: oración, tiempo de meditación en su palabra. Dios, siendo fiel, ha cumplido sus diferentes promesas a lo largo de la historia, donde su cumplimiento no ha estado condicionado a la fidelidad del ser humano. Dios es fiel, y confiar en quien es plenamente fiel es lo más sensato. No hacerlo es ser un insensato. Oremos. Oremos como el Señor nos haya dirigido en esta mañana. Señor, gracias porque tú eres fiel. Porque tú eres la verdad, Señor. Saber que tú eres fiel nos ayuda a vivir en la verdad. Sabemos que no hay otra verdad, que tú eres la verdad, Cristo. Ayúdanos, Señor, a que en medio de nuestras tentaciones
a que en medio de los desafíos, en medio de las pruebas, podamos recordar tu palabra y podamos recordar que uno de tus atributos, el cual eres fiel. Tú eres nuestro amigo fiel, tú eres el Dios fiel, tú eres el Dios que cumple su palabra, Señor. Gracias porque tu fidelidad se extiende a cada generación, Señor. Gracias porque podemos hoy recordar, oh Dios, lo que has hecho a lo largo de la historia bíblica, pero también lo que has hecho en nuestras vidas, oh Dios. Si hoy respiramos, si hoy estamos acá, Señor, es muestra de tu fidelidad. Gracias, oh Dios, porque tus enseñanzas siguen sosteniéndonos, oh Dios. Gracias, Señor, porque no nos abandonaste en medio de nuestra infidelidad. Señor, gracias porque nos rescatas, oh Dios. Señor, ayúdanos a que podamos llevar en práctica tu palabra, Señor, en medio de nuestra cotidianidad, en medio de nuestras familias, oh Dios. Que no nos dejemos dominar del enojo. Que recordemos tu palabra de que tú eres fiel y que siempre nos darás una salida, Señor. Que tu palabra nos alienta para saber que no estamos solos. Ayúdanos, Señor, en esta semana a continuar yendo a tu presencia, Señor. Yendo a escudriñar tu palabra, a reflexionar, Señor, como tú nos invitas día y noche, Señor. Porque anhelamos, Señor, ser esos árboles frondosos que dan su fruto, que dan un buen fruto, Señor. Señor, ayúdanos a tener ese encuentro real contigo cada día y que de esta forma, Señor, podamos llevar a otros tu mensaje con valentía, para que podamos compartir a otros que tú eres un Dios fiel. Muchas personas, Señor, buscan fidelidad en personas, fidelidad en gobiernos, fidelidad en empresas, pero siempre nos fallan. Todos nosotros fallamos, Señor, pero tú no fallas, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque en medio de la imperfección de nosotros, tú sigues siendo fiel. Tú sigues proveyéndonos, Señor. Tú sigues sustentándonos, oh Dios. Oramos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dice que las despedidas son tristes, ¿no? Pero hoy queremos alegrarnos, queremos hacer algo diferente. Queremos alegrarnos en el Señor porque vamos a orar por nuestros hermanos, por la familia de Elkin, su esposa y su hijo, que están de regreso. Han cumplido la tarea, han cumplido lo encomendado en este lugar para el cual el Señor los trajo a esta ciudad, a esta iglesia, los trajo aquí hasta Interlondres, y queremos agradecerles por la presencia de nuestros hermanos. A ver si pueden pasar por aquí, por favor. Y también que nuestros hermanos, todos que están allí sentados, nos podamos colocar en pie. Queremos orar y a ver si también nos acompañan por acá el pastor, nos acompañan los ancianos también, por favor, que están aquí con nosotros. Queremos orar, queremos pedir la bendición de nuestro Padre Celestial para nuestro hermano Elkin, para su esposa, para su niño, que Dios los trajo a este lugar para cumplir una meta, un propósito, y se van satisfechos, se van contentos porque han podido hacer lo que Dios les ha encomendado: predicar su palabra, entregar su tiempo, entregar su vida en este lugar. Por favor, extendamos nuestras manos sobre la familia de nuestro hermano Elkin, de su esposa y de su hijo, y lo presentamos, Padre Santo, delante de ti, Señor. Presentamos tus embajadores, Señor. Presentamos tus siervos, Señor, que tú los trajiste hasta este lugar, Señor. Con gozo y con alegría, Señor, llegaron. Y con gozo y con alegría también parten desde este lugar hacia donde tú los llevas, Señor. Oramos, Padre Santo, para que tú sigas siendo la fortaleza de sus vidas, para que tú sigas siendo el proveedor de sus vidas, para que tú sigas siendo la protección de sus vidas, Señor. Que ellos, así como tú los prosperas cada día, Señor, en todas las cosas, también los sigas prosperando, Señor,
en vuestras almas, en el conocimiento, en el enriquecimiento de tu palabra, Señor. Oramos para que tú lo lleves con bien, Señor, y te damos gracias, Señor, por sus vidas, por haberlos traído hasta este lugar y ser de bendición, Señor, con nosotros y con quienes ha compartido, Señor, cada minuto de sus tiempos, Señor, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, por donde se movieron, por donde se movilizaron, entregaron el mensaje, Señor. Gracias por estos embajadores, gracias por estos misioneros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú los sigas sustentando, Señor, que tu fidelidad, que es para siempre, Señor, siempre esté con ellos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, oramos para que tú sigas bendiciendo, Señor, cada uno de sus días aquí en la tierra, Señor. Llévalos con bien, protégelos, guíalos, bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Amén. De muchas alegrías, de muchos sentimientos de fraternidad. Sin duda, ser parte de la familia de Cristo vale la pena, porque encontramos en todos lugares donde vamos a la familia del Señor. Y aquí encontramos esa familia también. Gracias a cada uno de ustedes por todo lo que a través de los gestos que tuvieron con nosotros nos hicieron ver el amor de Cristo, y como hablábamos hoy de la fidelidad, nos mostraron de muchas maneras cómo Dios, a través de cada uno de ustedes, también pudimos evidenciar que Dios es fiel. Muchas gracias. Que el Señor Todopoderoso les continúe bendiciendo grandemente. Hay mucho por hacer. La mies es mucha. Acá hay muchos obreros. Cada uno de ustedes es un obrero. El servicio al Señor no solamente es acá, es allá afuera en la realidad. Todos somos llamados a ser parte de los obreros del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Queremos entregarles por familia una pequeña tarjeta y queremos leer el texto que hemos puesto ahí. Querida comunidad Interlondres, es nuestra oración que la paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que el Dios, el Padre y el Señor Jesucristo les dé amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que le aman a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6, 23, 24 es nuestra oración para ustedes. Bueno, muchas gracias. Que Dios les continúe bendiciendo. Pastor. Sí, no, muy agradecidos con el Señor por haber traído a Elkin a la comunidad. Muchas veces el Señor no nos permite ver todo el impacto que tiene nuestro servicio, pero quiero que se vayan de este lugar con la convicción de que han sido de bendición para muchas personas, y que el Señor, bueno, no nos permite ver todo lo que está haciendo a través de nuestras vidas, tal vez por guardar nuestro corazón, pero en todo lo que yo escuchaba, hace 8 días salí de Stockwell y fuimos a Migues a comer hamburguesa, que es el típico parche después de Stockwell. Y me dice alguien, sí, no, me reuní con Elkin ayer y estuve hablando sobre mi situación. Y yo, Dios mío, Elkin anda por todos lados y haciendo detrás del telón muchas cosas que de pronto no vemos, pero todo lo que el Señor te llevó a hacer en las vidas que te llevó a tocar. Entonces oramos para que el Señor prospere ese trabajo que ustedes han hecho en medio de nosotros. Vamos a extrañar también la sonrisa de Norita en la puerta. Gracias por tanto amor y tanto cariño que han dado a la comunidad. Que el Señor les bendiga. Y yo sé que este no es una despedida, porque el Señor permitirá que nos encontremos en otras instancias y en últimas allá en su reino para celebrar sus bodas. Entonces, que el Señor les bendiga y se queden en nuestros corazones
porque han logrado impactarnos de tal manera que no nos vamos a olvidar. Que el Amén. Señor los bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana.